Hola, muy buenas noches. Soy José Ángel Garrido Pérez. Soy panameño, especialista en lengua y literatura española y siempre muy inquieto por los temas de política latinoamericana e internacional. En esta ocasión me gustaría hablar de un tema muy interesante que es el de Nicaragua y el socialismo. ¿Cómo no confundir lo que ocurre en Nicaragua y lo que ocurre con respecto al socialismo? Mientras en Latinoamérica vemos cómo los pueblos del mundo están tratando de encontrarse a sí mismos con otras alternativas que buscan profundizar, afianzar los principios del socialismo, de la solidaridad social, con todas las contradicciones, con todos los problemas que eso puede tener, incluso con las visiones a veces un poco conservadoras, otras muy liberales dentro del socialismo o de lo que se considera socialismo, con todos los matices, colores y elementos que hay que balancear, pues ocurre que en países como Venezuela o como Nicaragua hay cosas que van en completa contradicción con el socialismo. Por ejemplo, es para mí muy triste que en Venezuela la triangulación existente entre la boliburguesía y empresarios panameños y personeros de gobiernos en nuestro país hayan desembocado en la perpetración de crímenes contra el erario público venezolano o contra el erario venezolano, mejor dicho, y por lo tanto contra fondos que a hoy les hacen tanta falta. No es un asunto nada más del bloqueo, el cual no solamente hay que admitir, sino que hay que reconocer la existencia de esa aberración contra el pueblo venezolano, sino también eh, abusos perpetrados por las autoridades y empresarios venezolanos que terminan desembocando en perjuicio del pueblo. Bueno, igual o peor incluso pasa en Nicaragua. Nicaragua tiene una tradición revolucionaria que viene de todo el siglo XX en sus luchas contra la presencia de los Estados Unidos y la dictadura somocista. Es una lucha en la cual tanto el pueblo panameño como en los gobiernos de Latinoamérica y el gobierno panameño de la década del 70, entonces presidido por Omar Torrijos, tanto personas individualmente como colectivos se presentaron a cooperar de todos los modos posibles, incluyendo con personas levantadas en armas, con dinero, con logística, a apoyar la revolución nicaragüense. Por lo tanto, siendo yo panameño, creo que eso acredita las opiniones que yo voy a dar ahora, porque sencillamente mi pueblo también contribuyó a la victoria de la revolución traicionada que ha sido la revolución de Nicaragua. En primer lugar, quiero referirme al criterio del socialismo con referencia a la solidaridad. El socialismo tiene como principio básico el de la solidaridad. Sin solidaridad no es posible concebir el socialismo. La solidaridad se manifiesta, además de individualmente, de forma colectiva. El socialismo colectivo, el que nos hermana como seres humanos, es fundamental. Sin eso no existe socialismo. Sin embargo, ¿cómo es posible que Daniel Ortega y su camarilla presenten solidaridad hacia dictaduras como la de Juan Orlando Hernández en Honduras, de la que él es muy amigo? Fue el primer país de América Latina en reconocer el fraude electoral de Juan Orlando Hernández. Ha tenido que ser con el gobierno de Nicaragua, pero es porque tienen compromisos entre ellos. Entonces, en cambio, la falta de solidaridad
con referencia a lo que ocurrió, por ejemplo, en 2018, donde un mecanismo solidario como es el de el retiro, la jubilación, la seguridad social, sufrió un atentado del gobierno que se supone socialista de Nicaragua, por el cual el pueblo nicaragüense salió a manifestarse y significó al final 300 muertos en la lucha por tratar de mantener los principios solidarios, que son principios del socialismo contra los cuales Daniel Ortega atentaba. Bueno, nadie puede venir a decir que el gobierno de Nicaragua sea socialista, se atenta contra el principio de solidaridad y por lo tanto contra el socialismo. Eso para empezar. Y podría dar más ejemplos, pero con ese creo que sería más que bastante para ilustrar qué diferencia hay entre el socialismo y el régimen nicaragüense. Otro principio básico del socialismo es el de la dialéctica. Cuando una revolución triunfa, dentro de la revolución deben existir los mecanismos dialécticos que contribuyen a la profundización, al perfeccionamiento del proceso revolucionario socialista. Sin embargo, en Nicaragua no existe ese proceso. ¿Con quién tuvo dialéctica provechosa para sí mismo Daniel Ortega? Pues con, por ejemplo, Arnoldo Alemán, porque cuando Daniel Ortega quiso recuperar el poder, necesitaba el apoyo del Partido Liberal y Arnoldo Alemán, presidente corrupto, estaba preso y Daniel Ortega le ofreció liberarlo a cambio del apoyo por parte de Arnoldo Alemán para que esto le facilitara lograr el ascenso al poder y mantenerse en el poder. Bueno, esa es la clase de dialéctica. Sin embargo, que él practica, sin embargo, cuando las personas de la izquierda nicaragüense, que es con los que él debe mantener un rejuego dialéctico para profundizar, mejorar una revolución, o se supone que debería hacer eso, pues él le manda las tropas de choque. Yo vi con mis propios ojos y también he conocido los testimonios de compañeros en Nicaragua que salen a manifestarse en aras de la profundización del socialismo y el afianzamiento de los principios sandinistas. Y entonces él le manda las tropas de choque. Él no acepta ningún principio, ningún rejuego dialéctico. Él ataca a las personas que utilizan medios, redes sociales y medios de comunicación, las ataca, las cercena. Y la legislación reciente en Nicaragua que le elimina el derecho a protestar y a criticar su gestión allá a los nicaragüenses es un atentado contra los principios de la dialéctica, que también se han ensañado contra su oposición de derecha, pero de eso yo voy a hablar posteriormente. Con lo que les puedo adelantar es que él ha practicado con la gente de la clase que no es la clase trabajadora campesina, aquella que lo ayudó, que coadyuvó a la victoria del Frente Sandinista en la guerra civil. Pues esto los ha atacado incluso a personas que le deben la vida, que le deben que Daniel Ortega les debe la vida, que le salvaron el pellejo a él y a sus allegados durante las luchas revolucionarias. Él los ha atacado, mientras que entra contubernios y acuerdos que benefician tanto a su familia como a los allegados a él. Esto que son gente, las oligarquías, las burguesías nicaragüenses. Con él sí entra él en conversación, mientras que por otra parte reprime a aquellos con quienes debería tener diálogo para profundizar, pero no le interesa profundizar la revolución ni profundizar el socialismo. Así que eso es, como en segundo lugar, es algo atentatorio contra los principios del socialismo. Otra cosa que es el socialismo es la renunciación a los privilegios, el renunciamiento
o sea, la renuncia, mejor dicho, a todos los privilegios. Cuando Lenin y Trotsky durante la Revolución Rusa la llevaron hacia la victoria, pues ellos renunciaron, siendo los dirigentes del país, al privilegio personal y hasta sus familiares. Trotsky era de ascendencia, sus ascendientes eran personas de la clase media acomodada, intelectual. Pues ellos, esto, Trotsky y los revolucionarios rusos colectivizaron la propiedad privada. ¿Ve? No diría yo que eso debe o puede hacerse de un solo golpe en Nicaragua, pero sí tiene que haber una visión de afianzamiento del principio de socialismo en la economía, de la planificación, de la profundización del beneficio social, hasta lograr la propiedad colectiva, por lo menos de los medios de producción y de cambio, tanto en ese país como también en otros, porque en una revolución no puede sostenerse sola, aislada del mundo, tiene que afianzarse alrededor del mundo. Bueno, en esas profundizaciones no ha estado el gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega. Más bien ha entrado en contubernios, tanto con dictadores o dictadorzuelos como Juan Orlando Hernández, como con Vladimir Putin y otros lugares de otros países que por razones geopolíticas quieren sostenerlo, pero en realidad no tienen nada que ver con el socialismo. Así que desde el punto de vista de la economía, él más bien practica un capitalismo que lo beneficia personalmente. El nepotismo es una de las principales expresiones del régimen dictatorial nicaragüense, que beneficia a allegados y familiares, a sus hijos. En realidad ahí no hay ninguna distinción con respecto a la familia de Somoza, a quien también él beneficiaba personalmente. Y ahora continúo con otro tema relacionado con eso. El socialismo, por otra parte, es libertad de expresión, de acción. Cuando una revolución triunfa, está íntimamente ligado con la dialéctica. El rejuego dialéctico requiere que exista libertad de expresión de las ideas para que éstas hagan el rejuego necesario y surjan espontáneamente y de manera sincera, sin menoscabo de las capacidades críticas de las personas, para que esa libertad contribuya al afianzamiento, profundización, mejoramiento de los procesos socialistas y revolucionarios. Pero ¿qué pasa? En esto es peor Daniel Ortega de lo que fue Somoza. Cuando hemos visto la historia de Nicaragua, nos hemos podido dar cuenta de que Somoza, en realidad, él no le importaba que hubiera oposición en Nicaragua. Es más, él tenía que dar las apariencias de que había una oposición, que había prensa libre y todo lo demás. Porque al final de cuentas, cuando venían las elecciones, la familia Somoza perpetraba los fraudes correspondientes y ellos se mantenían en el poder. Pero resulta que Daniel Ortega y sus secuaces practican la despiadada represión incluso de sus compañeros de armas, el señor Tinoco, Mónica Baltodano, que me duele mucho cuando la he oído hablar en un video, las Casas López y todos los demás que fueron sus compañeros de armas, los que él, les reitero, en muchas ocasiones les debió la vida con una ingratitud absoluta, les está practicando la peor de las persecuciones. Eso no puede ser, no es socialismo, es insolidario, es ingrato, es de todo aquello que no tiene nada que ver con las virtudes y los principios socialistas, y mucho menos sandinistas. Aquellos que defienden el régimen de Ortega, el gobierno de Daniel Ortega, dicen que lo abordan desde diferentes perspectivas. Primero dicen, bueno, pero es que el gobierno sandinista ha beneficiado al pueblo por medio de mejoramiento de sus condiciones de vida, salud, educación. Bueno, yo les tengo que decir que Pérez Jiménez, que Rafael Trujillo,
que Augusto Pinochet, que incluso Adolfo Hitler mejoraron las condiciones de vida de sus respectivos pueblos y no por eso fueron menos dictadores. Eso mismo pasa con Daniel Ortega. A mí que no me vengan con ese cuento ni a ninguno, porque él está desvirtuando el socialismo internacional y de Nicaragua. Además, tengo que participar que la corrupción expresada en el nepotismo y en los contubernios empresariales de distinta índole de Daniel Ortega y sus acólitos, que perjudican al pueblo nicaragüense, que por cierto, cuando llega el momento de perjudicarlos, ellos no andan con ningún empacho. 300 muertos en 2018. ¿Qué fue eso? El pueblo nicaragüense exigiendo justicia y su presidente reprimiéndolo sin reconocer la verdad y la sabiduría de ese pueblo que no merece la suerte que tiene, que ha tenido con él. En cambio, entrando en contubernios y tranquilidad y felicidad con el enemigo de clase, pues, por ponerlo de un modo. Entonces, en realidad, eso es una traición a los principios del socialismo y sobre todo el socialismo revolucionario, del sandinismo, porque además de eso el sandinismo es profundamente antiimperialista, pero alguna gente cree que el único imperialismo es el imperialismo norteamericano, pues. Y entonces resulta que Daniel Ortega ha tenido la amarga experiencia de la intervención del imperialismo norteamericano y perdieron las por el cual perdieron las elecciones en 1990. Creyó entonces que debido a eso había que hacer todo lo posible para evitar que de nuevo el pueblo nicaragüense los castigara con la derrota electoral. Es por eso por lo que él está perpetrando toda la represión y sacándose de encima a todos sus posibles rivales, porque tiene un terror, un pánico inmenso a que el pueblo nicaragüense recupere su verdadera soberanía, a la cual tiene todo el derecho porque se lo han ganado, porque el pueblo nicaragüense es uno de los pocos pueblos del mundo de los que yo puedo decir sin temor de equivocarme, que no merece la suerte que tiene porque han hecho todos los sacrificios del mundo, con toda la solidaridad internacional y todo lo que sea, pero han hecho el esfuerzo y el sacrificio por lograr un futuro mejor y lo que se han encontrado es a un nuevo dictador. Por último, quiero decir que esta crítica yo la hago a partir del principio de la revolución permanente, del internacionalismo revolucionario, del internacionalismo de las luchas populares, de la solidaridad nacional e internacional. No es verdad que la solidaridad benefició a una revolución tan hermosa como lo era la revolución de Nicaragua, para que ahora, cuando esta revolución es traicionada, las mismas personas, los mismos países y las personas alrededor del mundo no tengan el derecho, porque sí lo tenemos, y lo reivindico y lo reafirmo, y denuncio cualquier acoso o cualquier intento de cerrarme la boca en estas opiniones que yo tengo por parte de los gobernantes nicaragüenses y de sus acólitos. No es verdad que no se puede hablar de Nicaragua, claro que sí, porque recibieron el apoyo internacional y asimismo debe recibir la ayuda internacional cuando están siendo sometidos a los abusos y a los desmanes de un verdadero dictador y de su familia y de sus secuaces. No luchó para eso el pueblo nicaragüense. La revolución es internacional y es permanente. Y siendo una revolución como la de Nicaragua, traicionada varias veces, porque tampoco se me olvida lo de la piñata luego de las elecciones en las que perdieron el poder a principios de la década del 90. Se repartieron los bienes y fondos por los cuales tanto había luchado y sufrido el pueblo nicaragüense y se volvieron nuevos ricos.
Eso decepcionó a gran parte de la izquierda mundial que los apoyó. Recuerdo la reacción triste y amargada de Eduardo Galeano, que ya no quiso regresar a Nicaragua debido a esa forma de traicionar una revolución. Y se sigue traicionando diariamente con cada acto de represión que se perpetra contra el pueblo de Nicaragua. Si existe posibilidad de que la derecha gane unas elecciones en Nicaragua, es gracias a la traición perpetrada contra la revolución realizada por el gobierno de Daniel Ortega y de sus secuaces, que han desvirtuado y desprestigiado los movimientos sociales y populares y no ha permitido la existencia del rejuego dialéctico necesario para profundizar la revolución y poner a la gente, al pueblo, en primer lugar. Se han puesto en primer lugar ellos mismos. Eso es inadmisible y como ciudadano del mundo, como ciudadano de Panamá, país que los apoyó cuando más lo necesitaban, les reitero a todos aquellos nicaragüenses que se sientan con necesidad, que cuentan con el apoyo de este humilde servidor y con el apoyo de todo el buen panameño que todavía recuerde el verdadero sentido y espíritu de la revolución nicaragüense, de la revolución sandinista que tantas simpatías levantó y despertó en el mundo. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva el pueblo nicaragüense! ¡Viva el sandinismo y viva el socialismo! Un abrazo a todos y no lo confundamos con el oportunismo y con el abuso que quiere enquistarse per secular seculorum en Nicaragua y en otras partes del mundo. Tenemos buenos ejemplos que podemos seguir. Regresemos a a las raíces del verdadero socialismo, de la sinceridad, de la honestidad, del espíritu revolucionario sincero, honesto, porque de lo contrario seguiremos sufriendo los embates del desprestigio provocado por unos cuantos que detentan el poder en nombre del socialismo y lo que hacen es que desvirtúan los principios y los propósitos de la idea más hermosa que ha dado la humanidad, la idea de la igualdad, de la fraternidad, de la solidaridad y de los principios de que todo debe ser para todos, tan bien como sea posible y tan bueno como sea necesario. Un abrazo y hasta pronto.